función de hoy de Batakis. Qué fin de semana. Qué Tremendo, fin de semana. ¿no? Tremendo. Bueno, la renuncia de Guzmán en mitad del discurso de Cristina, digo, la verdad que generó si querés, una hecatombe. Una bomba atómica, ¿no? Y fue no tanto por Guzmán, sino porque hay una relación, digamos, muy disruptiva entre el presidente y la vicepresidenta, y una dinámica económica detrás de esa escalada política que estaba, digamos, acelerándose, sobre todo a partir del 8 de junio, cuando se detonó el mercado de la deuda en pesos. Guzmán renuncia en un contexto donde se está quedando sin pesos para financiar el agujero fiscal y donde se estaba quedando sin margen político para acercarse a la promesa que le dio al Fondo Monetario, que de alguna forma le corrió para el segundo semestre el ajuste comprometido. Bueno, tuviste varias horas de negociación donde parecía que Massa asumía, con un nuevo gabinete, con algún esquema de programa económico. Y estuvimos cerca de 30 horas sin ministro. 30 horas sin ministro, fin de semana, ¿no? Una situación angustiante, ¿no? Sí, y bueno, y terminó, digamos, con un nombramiento a última hora, como para arrancar el lunes con feriado afuera, pero bueno, el lunes al fin, con un nombre que acaba de asumir, ¿no? Silvina Batakis. La verdad que la situación de partida es compleja, es muy compleja. Vos me decís, ¿qué capacidad tiene un técnico de resolverte el despelote político que hay? La verdad que baja. O sea, la pregunta es si... O sea, Batakis es una técnica. No, Batakis es un cuadro político. Es un Más que un técnico, te diría que es un cuadro político. Okay. Que en un contexto como el actual te diría... No quiero decir que no necesitas un técnico, porque claramente necesitas un técnico, pero digo, para sentarse en la silla eléctrica necesitas un político. Bueno, eso es Batakis. Ahora, la pregunta es si Batakis primero puede descomprimir la escalada en la pelea que había entre la presidenta ahí, ¿no? Claro. Entre el presidente y la vicepresidenta, y de nuevo, y cómo juega ella, digamos, con el nuevo interlocutor que es Massa, que estuvo así, si querés, de quedarse con la jefatura de gabinete y un gabinete, y bueno, y quedó literalmente, si querés, afuera del gobierno. En un contexto donde el primer día, después de estos movimientos, tuviste al Banco Central comprando muchos bonos en pesos en el mercado, en torno a 280.000 millones de pesos de bonos, digo, ya lleva casi 1 billón, ¿no? de bonos comprados desde que arrancó la corrida, donde intervino fuerte en el mercado de futuros, digo, pues te corrió la expectativa de devaluación del tipo de cambio O sea, hay oficial. mucha gente que está apostando a que en el futuro va a haber una devaluación. Ahora, una devaluación tenés todo el tiempo porque el dólar oficial se mueve, ¿no? Se está moviendo al 4%, sí, no tan chiquito, se mueve más del 4% por mes, pero bueno. Abajo de la inflación. Se mueve abajo de la inflación. Claro. Bueno, intervino fuerte para darte una señal de que la devaluación no va a estar. Y tuviste un salto en la brecha, ¿no? Digo, la brecha cambiaria. Casi el 100. Arriba del 100, Arriba o sea, el dólar de contado con liquidación está en la zona de 2.80, el dólar blue estuvo abajo, ¿no? En la zona de 2.55, 2.65, o sea, depende de unas puntas muy grandes entre el que compra y el que vende. Bueno, y un momento de incertidumbre grande respecto de qué es lo que implica esto. Yo lo que te diría es... cada vez que la política se le escapa al dólar, cada vez que el dólar llegó a 130% en octubre del 2020, 120% en enero de este año, la política reacciona y mueve. Yo no creo que estos movimientos del tipo de cambio sean inocuos para las internas. Pasa que siempre fuerzan mucho más de lo que uno forzaría. Claro. Bueno, hay que ver, digamos, qué es lo que les permiten hacer. ¿Tú crees que el problema es básicamente político y no económico? ¿O lo político ha provocado un cisma económico importante? A ver, digo, vos tenés condimentos económicos a una crisis política. O sea, ¿no? Obviamente hay un condimento de desequilibrio fiscal acumulado. Algunos opinan que, bueno, si arreglás la política, viste, la economía se arregla. No se arregla solo la economía, se arregla la política. O sea, requerís consensos políticos para hacer determinadas cosas que te ayuden a enderezar la economía. Los economistas lo llamamos plan de estabilización. O sea, vos requerís un programa de estabilización. No es que la inflación... Un plan económico. Sí, un plan de estabilización más completo. O sea, un plan económico seguro, pero un plan económico tiene dos patas. Tiene una pata que es la estabilización, una vez que la inflación está
¿no? Digamos, arriba del 80% anual, una vez que tenés un despelote de precios relativos, con tarifas ridículamente bajas, un dólar oficial que se está atrasando y algunos precios de los bienes que son ridículamente caros en relación al como hoy. Ese es el escenario ahora. Y una brecha cambiaria muy grande. O sea, tenés una brecha cambiaria, tenés una brecha de tasa de interés, ¿no? Y esta brecha de precios que genera muchas distorsiones. Si querés, generan negocios, digamos, aquel que puede, ¿no? Arbitrar entre brechas, pero la dinámica es compleja. Pero requerís ordenar eso y detrás de eso tenés que ordenar el balance del Banco Central, pero ordenar el balance del Banco Central tenés que ordenar lo fiscal. Y después hay una agenda que es parte de un programa económico que tiene que ver con lo que es la competitividad sistémica de la economía. O sea, Argentina está inserta en un mundo donde el capital y el trabajo saltan fronteras, cada vez son más globales. Vos no podés seguir jugando con las reglas del juego de un país como si fuera una economía totalmente cerrada. O sea, si querés aumentar las exportaciones, tu nota anterior, la verdad es que vos no podés tener, costos internos que sean, porque finalmente acá lo que vos tenés es que todos los sectores le echan la culpa de su costo más alto, de su precio más alto, al costo que trae detrás del precio del anterior, y cuando todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, no es el otro, sino es la estructura tributaria, y la estructura tributaria detrás de una enorme evasión tributaria. Entonces, la verdad que el nivel de desequilibrios que plantea la Argentina es muy grande. Entonces requerís dos agendas. Una es la estabilización, sin estabilización no vas a ningún lado, y otra es una agenda de competitividad. Marina, quiero que escuchemos juntos y comportamos. Está Claudio Loser, el ex director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario, a quien conocés mucho, ¿no? Y me gustaría que los tres charlemos. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo va? Aquí estoy en una tarde del día feriado. No sé qué puedo agregar de interesante a lo que se dijo ahora. Creo que tu invitada estuvo clarísima, y el empresario Wolf también, que habló antes, también. Así que acá estoy. Veamos si puedo me gustaría, tener un poco de valor agregado. Pero claro que sí, Claudio, como siempre. Ahora, me gustaría una visión suya desde allí, desde Washington, desde los Estados Unidos, cómo se ve esta crisis político-económica que se ve que ocurrió este fin de semana en la Argentina. Bueno, yo diría que hay dos canales paralelos. Están aquellos que siempre dijeron esto va a reventar de todas maneras, en términos de los banqueros, en términos de ex colegas del Fondo Monetario. Están aquellos como yo que decíamos no puede funcionar, puede funcionar. Así que la cosa es que en este momento está muy crítico. Por supuesto, hay que ver con qué viene el fondo. El fondo se va a quedar un poco callado en este momento. El Fondo Monetario tiene piel gruesa, o sea, en mi experiencia de muchos años del fondo y lo que viene después, realmente ha habido o hay, digamos, un aguante cuando cambian los ministros. No es la primera vez que cambia un ministro de Economía, ni en la Argentina, claro, ni en otros lados, y uno, tiene que ir. Hay que ver con qué viene la ministra. Yo lo pongo en términos médicos. El enfermo tiene la enfermedad que tenía, no cambió la enfermedad. El hecho de que crean que por cambiar de médico van a poder tener remedios diferentes, milagrosos, eso es un gran error, porque realmente hay que trabajar en la parte fiscal, en la parte monetaria, en la parte cambiaria, y realmente la Argentina no puede vivir, aislada del mundo, porque hace 150 años que está integrada al mundo, y a veces creemos que no hay tal cosa, y la gente en la coalición de gobierno, llamémosla así, parece que no entiende economía. Guzmán sí lo entiende y no tenía la capacidad política de hacerlo. Sí.
¿A usted le da la sensación que Argentina tiene salida? Así como va, o nos damos la piña. Sí, bueno, en este momento, como vamos hacia una situación que se va a empeorar, en el sentido que puede aumentar la inflación, y si no logran contener las cuentas macroeconómicas, esto se va a empeorar y vamos a terminar en una crisis que no quiero decir un Rodrigazo, no quiero decir el año 2001, que recuerdo muy bien en carne propia, pero ciertamente es una situación muy, muy difícil, y como digo, no hay soluciones milagrosas. Las soluciones milagrosas terminaron hace algunos miles de años. Ahora, no ve, a ver, ¿usted ve en realidad que se puede repetir un Rodrigazo o un 2001? ¿O un 89, le agrego yo? Probablemente, o sea, no va a haber una hiperinflación. En este momento en el mundo no hay hiperinflaciones, pero ciertamente la Argentina con Turquía, que somos muy parecidos, para bien o para mal, tenemos la tasa de inflación más alta que hay en el mundo ya, porque no, Venezuela ni cuenta, Zimbabue no cuenta, pero esos son los competidores. Así que es posible. El 2001 tenía algo que no tenemos ahora, que es el tipo de cambio fijo. Lo que tenemos es un tipo de cambio desordenado, desprolijo, perdón que lo ponga en esos términos, pero no hay esa atadura financiera que había en ese momento, y en ese sentido estamos mejor que en el 2001, pero de todas maneras estamos en una situación muy, muy difícil. Claudio, le agradezco infinitamente, gracias por atenderme siempre. Un placer, y perdón por interrumpir lo que creo que está haciendo a mi colega le pido perdón por haber interrumpido su presentación, que era tan buena. Me gusta escucharlo. ¿Tenés ganas de preguntarle algo? No, yo coincido con lo que planteó, que son historias distintas. O sea, el 89 es distinto al 2001. Sí, claro, obviamente. Y es bien distinto, digamos, son crisis distintas. Esta lo que tiene es que es la que no era necesaria. O sea, ni las condiciones internacionales eran las que te llevaban a una crisis. La presión impositiva que tenés hoy es sistemáticamente más alta que la que tenías en el 89. O sea, la historia es distinta. Esta es claramente autoinfligida, en parte por inoperancia. Entonces, sí, diría que hay una cuestión de forzar, digamos, la macroeconomía más de la cuenta. O sea, el kirchnerismo en sus tres primeros gobiernos recibió la economía con 4 puntos de superávit fiscal y externos, y las devuelve con 4 puntos de déficit fiscal y 2,5 puntos de déficit externo. O sea, te consumiste los superávits. Las devuelve con una distorsión violenta de precios relativos, no hereda una distorsión de precios relativos, la genera a lo largo del tiempo, combinada con un adelanto del salario, a diferencia de lo que tenés hoy por hoy. Y la verdad es que te deja un balance del Banco Central reventado, se te revienta el crédito, te deja sin reservas y te deja con muchos pesos en la economía. A diferencia de esa situación, digamos, Macri recibe una economía con baja deuda en el mercado, con pocas reservas en el Banco Central, con muchos pesos en la economía y distorsiones de partida. Y Macri aprovecha el endeudamiento para, si querés, graduar las correcciones. Mi objeción es que no es que se equivocó en el gradualismo. La agenda gradual estaba bien. Lo que estaba mal era la inconsistencia en el gradualismo. O sea, vos no podías tener una política fiscal gradual, con una política de reducción de la inflación muy agresiva, con una política de ingresos que tenía una tasa digamos... Mirá, te aplaude Loser. ¿Está bien, Loser? ¿Está bien lo que dice Marina? Estoy de acuerdo. O sea, Macri se confió de que tenía los mercados financieros internacionales abiertos y no ajustó con la rapidez que debía. Yo creo que tendría que haber tenido un programa con el fondo.
más chico 2 años antes. Eso es lo que yo creo. Ese fue el error. Pero que agrandó, tuvo. o sea, el aumento del endeudamiento de Macri en los primeros 2 años de gestión, digo, obviamente no era sostenible en el tiempo, él aumenta los desequilibrios de partida, el fiscal y el externo, la corrección de precios relativos que hace te termina generando ¿no? digamos, una inflación muy alta el primer año, y para controlar la inflación vuelve a aplicar las mismas anclas que se usaron anteriormente, que es el atraso, sobre todo el cambiario, con tasa de interés, lo cual te genera una bola del elix. O sea, la verdad es que termina generando una bomba de tiempo que cuando el mundo estornuda, la Argentina tiene un problema. Claro. Y el acuerdo con el fondo que tuviste en los segundos 2 años del gobierno de Macri fue un acuerdo con el fondo que tenía un objetivo político, que era, digo, si querés llegar del otro lado, a mi juicio, con un voluntarismo enorme respecto a que el esquema de competencia política con Cristina era viable con la cuenta capital abierta en el marco de ese, ¿no?, programa cambiario tan ancho. O sea, para mí era una locura que terminó mal. Ahora, Macri te deja una economía con buena parte de los ajustes hechos. No se sostenían en el tiempo, pero estaban hechos. El fiscal estaba hecho, no se sostenía porque tenías la economía indexada. El externo estaba hecho, o sea, tenías margen para aprovechar el ajuste violento que había hecho la economía y aplicar un programa de estabilización. El gobierno lo intenta cuando llega, con la ley de sostenibilidad social y reconversión productiva, y yo diciendo con lo que dijo Claudio respecto a Martín Guzmán, yo creo que Martín Guzmán equivoca la agenda. O sea, creo que Martín Guzmán, yendo a una reestructuración agresiva de la deuda, que no hacía falta. Argentina tiene un problema de liquidez, no de solvencia. Además tardó 2 años. Tardó 8 meses hasta llegar a la reestructuración de la deuda. El acuerdo con el fondo lo hizo al final, puede haber habido reflexiones políticas y sobre todo el manejo de la deuda de pesos. Yo creo que hoy reestructurar la deuda de pesos es un problema porque está dentro de la hoja de balance de los bancos, pero cuando él llegó la deuda de pesos estaba fuera de la hoja de balance, los bonos valían muy poco. Entonces mi sensación es que su obcecadez respecto, digamos, al deber ser en las reestructuraciones, él venía de estudiar las reestructuraciones, junto con su voluntarismo, más que voluntarismo, sus ganas de política, ¿no? Digamos, creo que generó una combinación muy perversa que te llevó a caminos desconocidos. Reconozco la diferencia, yo creo que es más de detalle que de otra cosa. Voy a tener que abandonarlos por razones familiares que me podrían costar la vida. No, le agradezco infinitamente, le mando un abrazo muy grande.